tomado un café con un hermano, amigo o vecino? Porque un café nos une. Bienvenidos a tu programa La Hora del Café con Gerardo Luces. La Hora del Café presenta Actualizando. Así iniciamos nuestro programa de hoy, La Hora del Café, por el canal 11 del Zulia, www.canal11delzulia.com. Así iniciamos nuestro programa. Jueves 1 de junio de 2023. Bienvenido junio. El mes de junio para muchos es el mes de la llegada, ¿verdad?, de esa primavera, el mes de mayo, junio, las flores, la renovación. En otros países, no, aquí no, que es lluvia y calor, lluvia y nubes. Y zancudos y huecos, dice Luis Alfredo. Bueno, este mes de junio, como la canción de Jordiano, días de junio, ¿la han escuchado? Con la brisa de la tarde. ¿Cuál material completo? Ah, ok. Bueno, tranquilo, sin estrés, que llegó Pino. Al llegar Pino, todo el mundo se pone en la buena, ¿verdad, Pino? ¿O no? Con el mono ese, imagínese usted, para las Olimpiadas lo voy a enviar, ¿oíste? Para los nacionales. Llegó Pino. Bueno, si iniciamos a esta, @canal 11 del Zulia. Esa es nuestra cuenta del canal 11 del Zulia en las redes sociales. Y también tenemos nuestras redes sociales del programa La Hora del Café y de Gerardo Luces Dávila, @Gerardo Luces en Twitter, en Instagram. Por ahí interactuamos también. Pero lo más directo es el WhatsApp. A veces me escriben por esas cuentas y me doy cuenta que me escribieron en la cuenta y me doy cuenta en las tardes, cuando me llega la notificación para ver si estoy al aire aquí está, mire, Omar Enrique hablando de Maduro. Por ejemplo, me llega aquí, tengo esto aquí prendido todo el 24 horas, entonces me llega la notificación, entonces no me da tiempo a veces de revisar, pero es más rápido por el WhatsApp. Como Walter Ocampo, que lo que es el señor WhatsApp le dice, mi amigo y hermano y socio, a Walter Ocampo. Escribirle por Instagram para que lo vea ahí. Entonces, ahí están nuestras redes sociales y La Hora del Café también tiene su cuenta, La Hora del Café, y nuestro canal en YouTube, La Hora del Café con Gerardo Luces TV. Ese es el canal en YouTube. Adrián, vuelvo a preguntar, ¿cuántos programas lleva Adrián? ¿Vas a hacer que le raspe la pasantía, Pino? Este tiene que ir, el de pasado no, pero el de lunes sí. Bueno, pero la gente necesita meterse en YouTube, suscribirse, dinamizar. La juventud es dinámica. Yo me conozco gente de la tercera edad que maneja las redes sociales más rápido que yo. Yo pasé una publicación y me metí 15 minutos. En serio. Pero esos muchachos vuelan, que hacen tremendas... Los community managers, vuelan. Una cosa increíble. Bueno, así iniciamos nuestro programa con las informaciones a esta hora. Esperando a nuestro invitado de hoy que ya viene en camino. El doctor Eduardo Fernández, que es abogado, dirigente político nacional, ex candidato presidencial. ¿Qué pasó? Vamos con Rosales. ¿Y la de Maduro no está? La 1, el video 1 no está. Bueno, vamos con el video 2. Gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, inspeccionó en horas de la noche de este miércoles el funcionamiento del hospital Dr. Adolfo Amper. Llegó de sorpresa. Se fue con el equipo de trabajo y nadie, ni directores, ni enfermeras, ni personal sabían que el gobernador iba a hacer estas inspecciones sorpresa. Chequeamos. Bueno, estamos en el hospital de Cabimas. Hemos venido haciendo un recorrido, una revisión de los espacios, acompañado del alcalde Nabil Maluk y del equipo de salud de la gobernación. También nos acompaña María Antonieta Rincón, secretaria de Administración, Eva Hernández de la Dirección de Obras y Programas Sociales, María Moreno, y está la directora, la doctora Adarmes, y la subdirectora, la doctora Urdaneta. Está también Natalia Machada de Recursos Humanos, María Moreno, secretaria de Salud, está el doctor Orozco, está María Aura de Funda Salud. Hemos venido a revisar porque aquí hicimos una inversión gigantesca.
cercano a los $700.000, para empezar a recuperar el hospital de Cabimas, como estamos haciéndolo en la mayoría de los hospitales del Zulia. Y hemos recibido por diferentes vías denuncias en cuanto al funcionamiento del hospital. Inauguramos emergencia de adultos, emergencia pediátrica, observación de adultos, observación pediátrica, servicios. Se activaron muchos de ellos, como rayos X, laboratorio en química y en hematología, que los prestamos a través del servicio de Microven, y hay algunas distorsiones que tenemos que corregir. Tenemos una distorsión en cuanto a la formulación o la exigencia que se hacen de exámenes. Bueno, de pronto hay una persona que llega al hospital porque tiene una virosis y lo que necesita son medicamentos común y corriente usados o formulados. Bueno, y le ordenan hacer exámenes de laboratorio y después ni siquiera los resultados los retira porque se le medicó para otra cosa. O en emergencia algunas veces, vamos a decir que de manera desprevenida, recetan, formulan una gran cantidad de medicamentos a una persona porque tiene una dolencia menor. Y nosotros decimos que eso hay que corregirlo y conectar lo que es el depósito, la farmacia. Bueno, el presidente Nicolás Maduro está parte de la inspección que se hace sorpresa en algunos centros hospitalarios, inspeccionando obras, y ojalá que la gestión pública se encamine hacia eso. Y que ustedes, los que están trabajando en los hospitales, los que están metidos en la función pública, la gestión pública, que es muy importante para estos momentos de esta grave crisis que atraviesa el país, cuiden lo poco que estos gobiernos implementan en los centros hospitalarios. Muchas veces vemos material médico, aparatos que deben de cuidarse, tanto el personal médico, enfermeras, como nosotros los pacientes, porque en cualquier momento nosotros pudiéramos necesitar un hospital público, una emergencia, y debemos también de ser ciudadanos para poder cuidar estos implementos y todo lo que en el sistema de salud, los que están en este momento, por ejemplo, como el gobernador del Zulia, Manuel Rosales, 1 de la mañana en Cabimas, llevando y inspeccionando estas obras, así que nosotros también depende de cuidar y ser vigilantes, porque es increíble también la inseguridad y todo lo que sucede en los hospitales. El presidente Nicolás Maduro explicó las propuestas económicas e iniciativas para combatir el cambio climático. Chequeamos. Igualmente, bueno, se propuso los temas del desarrollo económico, del desarrollo social. El presidente Lula propuso la creación de una moneda común. Son temas que se van a ir evaluando. En el consenso de Brasilia se decidió nombrar una comisión especial, encabezada por los cancilleres de los 12 gobiernos, para que ellos en 120 días nos presenten opciones, caminos y propuestas para avanzar. En 120 días. Creo que ha sido una reunión muy favorable para nuestro continente. Yo insistí en la necesidad de que Sudamérica se ponga a la altura de los cambios que hay en el mundo. Y así lo insisto ante nuestro pueblo. Y así insiste Venezuela ante los pueblos de nuestra América. Nosotros no podemos quedarnos atrás, rezagados, viendo cómo el mundo se mueve, avanza y se desarrolla, viendo cómo surge un mundo multipolar, nuevos polos de desarrollo, de poder en el mundo, viendo cómo se articula Asia, África y todas las regiones del mundo para transitar el siglo XXI y nuestra América separada, dividida, cada quien viendo a un lado. Insistí en la idea de la necesidad. Enrique Capriles rechazó las declaraciones del presidente de Brasil, Lula,
da Silva, quien aseguró que el autoritarismo en Venezuela es una narrativa construida. Chequeamos. Lula viene de la lucha de los trabajadores y es importante que ustedes y yo, si tuviera Lula enfrente, le preguntaría qué piensa él que un pensionado gane menos de $5 al mes. ¿Cómo calificarían los brasileños si el gobierno de Brasil pagara un salario mínimo de $5 al mes? Ese es el salario mínimo y la pensión en Venezuela. Y eso no es una propaganda, eso no es una narrativa, eso no es una retórica, eso es una realidad. Y pretender ignorar, por muy de que haya un escenario y de acercamiento que él quiera tener con Maduro, la pregunta sería si él defiende a Maduro o defiende a Venezuela, si él defiende los intereses del pueblo venezolano o defiende un status quo que existe en nuestro país, que los grandes perjudicados son los venezolanos, especialmente los más pobres y la clase media que prácticamente ha desaparecido. Hoy amaneció caprilista mi productor, pero bueno, está bien, porque de la oposición había que tener una respuesta. Estos temas, como nosotros lo decimos, frente a un tema nacional, frente a la oposición, adolece de voceros. Y Enrique Capriles pegó primero, ¿verdad, Galicia? Bienvenido Rafael, Simón, Galicia Jiménez, el doctor Oscar Belloso, bienvenido al Canal 11 del Zulia, en nombre de la directiva y de este programa nos sentimos orgullosos de que visite los estudios, que era un asiduo visitante de estos estudios aquí en el Canal 11, el doctor Oscar Belloso, y por supuesto también tenemos como invitado en el día de hoy al doctor Eduardo Fernández. El doctor Eduardo Fernández fue candidato presidencial, además puede dictar cátedra de qué es lo que es un congresante, incluso un senador y un hombre de Estado. ¿Desaparecieron los estadistas? Esa es una de las preguntas que le vamos a hacer al doctor Eduardo Fernández en el día de hoy. Hacemos la pausa, ya venimos con más. Vamos a hablar entonces de publicidad, le vamos a hablar del imperio del compresor Impor. No gaste más dinero. Si usted quiere seguir gastando, bueno, porque no está viendo la hora del café. Ahí está el número telefónico para el descuento. Ellos están ubicados antes de llegar al puente sobre el lago, en la entrada de Sierra Maestra, está el imperio del compresor Impor, atendido por su propietario, el doctor Tulio Barrera. Listo. Ahora sí. La hora del café presenta el invitado del día. Eduardo Fernández, dirigente político nacional, este candidato presidencial, y además también hay que destacar su trayectoria como diputado, diputado congresista, senador también. No fue senador, no llegó a la bicameral. Tuve la edad para entrar al Senado, porque para el Senado se necesita ser un poco mayor. Por ejemplo, el doctor Oscar Belloso fue senador, pero yo era muy joven, entonces me quedé en diputado. Se quedó en diputado. Bienvenido al Canal 11 del Zulia. Muchas gracias, muy contento de estar conversando con usted. Y al programa La Hora del Café. La Hora del Café. Galicia dijo que traía el café, pura promesa, doctor. ¿Hasta cuándo las promesas? Yo no sé, porque a mí me prometieron un café. Espero que llegue el café. Orlando, porque, el café. Por cierto, Galicia me ofreció un café y todavía tampoco no, le da el café. Tampoco lo recibido. Mire, doctor, comenzar una entrevista con una figura nacional, un hombre con una trayectoria en la lucha por el sistema interamericano democrático, con reconocimientos internacionales, además una preparación académica universitaria como profesor universitario. Ayer la Universidad Rafael Belloso Chacín le acaba de otorgar el honoris causa, doctor honoris causa, y precisamente Venezuela parece que entrada en un laberinto, el laberinto del desconocimiento, de la educación, del abandono, la orfandad de la preparación académica para elegir o para tener gente proba y preparada en los cargos públicos, doctor. ¿Qué percepción tiene? Mira, yo creo que hay dos ingredientes que son muy necesarios en la Venezuela de hoy. Uno es observar con inteligencia
y en Venezuela sobra inteligencia, y en el Zulia hay mucha gente muy inteligente, para entender las características de la crisis que estamos viviendo y la magnitud de la crisis. Pero el otro elemento que hace mucha falta es el patriotismo. Patriotismo significa amor por Venezuela, es decir, poner los intereses de Venezuela por encima de cualquier otra consideración. Si combinamos esas dos cosas, inteligencia para comprender la crisis y patriotismo para buscar soluciones nacionales, no soluciones partidistas, Claro. sino soluciones nacionales, estoy seguro que el país en poco tiempo puede salir adelante. Como consejero y además de ello como un activador constante de la política venezolana, la oposición es clave en estos cambios políticos, porque ya entendemos que 21 años han sido 21 años de, yo digo que de errores, porque a veces dice ensayo y error, está muy bien, se acepta, pero ¿cuántos periodos presidenciales han pasado? Terrible. ¿Cuántas elecciones han pasado? ¿Cuánta decepción tiene el país en cuanto a todas las expectativas que se habían creado cuando presentaron el proyecto bolivariano, donde iban a acabar con la corrupción, de los compañeros ADECO iban a freír las cabezas, y toda esta perorata que se hizo para un país potencia y para un país donde pudiéramos vivir con normalidad? Tanta agua ha pasado allí, y lo digo nuevamente, la oposición es clave. ¿Qué percepción tiene usted de la oposición venezolana en este momento? Yo quisiera que la oposición diera un salto cualitativo y se convirtiera en alternativa de gobierno. Porque no es suficiente ser oposición, es indispensable presentar un proyecto de país. Correcto. Un proyecto de país que tampoco es muy complicado. ¿Qué es lo que los zulianos más quieren? Tener luz eléctrica, tener agua potable para toda la familia, tener seguridad, vialidad, gasolina. Claro. Yo vengo al Zulia y me quedo estupefacto al ver las colas estas humillantes, enormes colas de automóviles esperando para poner gasolina en un estado que le ha dado a Venezuela toda la gasolina y todo el petróleo del mundo. Como dice la famosa Grey zuliana, Maracaibo ha dado tanto que debiera de tener carreteras a granel con morocotas de cambio. Y el Zulia, por supuesto, Y el Maracaibo y Zulia, el Zulia. el Zulia. Entonces, ¿de qué se trata? De gobernar bien, sin tanto discurso, sin tanto alarde, sin tanta palabrería de revolución y el pobre Bolívar que lo cargan a monte por aquí y por allá. No, es darle luz a los que no tienen luz, es darle escuelas decentes, escuelas dignas, con maestros que ganen buen salario. El maestro tiene que estar bien remunerado para que esté contento, para que dé las clases con gusto a los muchachos. Y los niños deben tener unas escuelas bonitas, donde tengan baño, donde tengan agua, donde puedan vivir confortablemente y tengan alimentación. Un niño desnutrido no puede asimilar las enseñanzas que le están dando. Entonces de eso se trata. No son discursos grandilocuentes, es educación, más y mejor educación, es salud. Aquí al llegar escuché que se estaba hablando de los hospitales, la necesidad que tenemos de tener hospitales modernos, bien atendidos, bien equipados para atender a la gente. Entonces todas esas cosas suponen serenidad en el país, dejar el pleito inútil a un lado, el gobierno ofendiendo a la oposición y algunos sectores de la oposición que caen en la trampa y también contestan con ofensa. Eso no ayuda a los venezolanos. Lo que nos ayuda es una convocatoria a la unión de todos alrededor de un programa bien práctico que nos ponga a mejorar. Mucho, yo no sé, como que son 26 candidatos a las primarias de oposición, 27 creo que son, imagínese usted. Y hoy un candidato de opositor está impugnando las primarias, imagínese usted por dónde vamos. Es que mira, entonces el problema también es que hay que ponernos serios. ¿Qué es el presidente de la República? La Constitución, y veo que ahí tienes la Constitución Las dos. en tu mesa, la comentada y la otra. Y la pata de... Bueno, la Constitución dice que el presidente debe ser el jefe del Estado. ¿Qué significa eso? Debe ser un factor de unidad nacional.
no debe ser un jefe de partido, sino más bien un estadista que unifique a los venezolanos. Debe ser el jefe del gobierno para tener un gobierno que resuelva los problemas de la luz eléctrica, de la educación, del agua, de la comida, de todo. Debe ser comandante en jefe de la Fuerza Armada. Cuando tú ves la lista de los precandidatos, dice, bueno, ahí hay unos cuantos que como que no clasifican para eso, porque ser comandante de la Fuerza Armada no es cualquier cosa. Claro. Después debe ser el conductor de la política internacional del país. En un momento en que por el tema energético, Venezuela va a jugar un papel importante en la geopolítica mundial. Y finalmente el presidente de la República debe ser el jefe de la hacienda pública, o sea, el responsable de reactivar a la economía venezolana. Entonces uno agarra la lista esa y dice, ¿cuántos de estos califican? Porque si tú, por ejemplo, Dios te libre, tienes que ir a un quirófano para una operación de alta cirugía, tú no vas a hacer una primaria para elegir tu cirujano. Tú no vas a hacer una primaria para elegir el cirujano, tú buscas tu mejor médico. Así es. Reinstitucionalizar al país. Es correcto. Esto está grave. O sea, yo estudié en un colegio público, en el mejor colegio de Maracaibo, y estudié mi bachillerato en otro colegio, liceo público, el Francisco José Duarte, que yo lloré cuando vi los videos. Es como decía el Baral, como decía el Francisco, el Maracaibo de la época. Y ahí viene el doctor Belloso, don Pérez, viene usted, doctor, ¿verdad? Del Baral. El doctor Oscar Belloso, rector y empresario, viene del Baral. Rafael Galicia viene del Maracaibo, igual que yo. Udón Pérez. Yo vengo del Maracaibo, yo lo digo con tanto orgullo, porque nos formaban, la profesora Marisa Chaparro, un amor grande, y toda esta educación media, por supuesto militábamos en la JRC y veníamos de todos esos movimientos de jóvenes preparándonos para el futuro. Orlando, ¿vos estudiaste dónde? Bueno, hermano, saludo. Manuel II Sánchez en San Francisco. Entonces, estos bachilleres nos convertimos en profesionales y tuvimos un ascenso social. Salimos de lo que la pobreza eran hoy había la pobreza de antes. Sándwich, pollito y un arepita. Y era una vida normal en un país. Esto se volteó. La institucionalización del país se fue por la borda. Los liceos están destruidos. La educación. ¿Cómo lograr que parece que a un gobierno le interesara que no hubiese preparación intelectual ni en colegios ni en universidades? ¿Cómo lograr eso, doctor? Una fórmula que usted nos dé o la visión. Quiero que me den 2 minutos para que el lector responda, para que nos vamos a la parte del programa en cuanto a la reinstitucionalización del país, que es muy importante, doctor Fernández. Brevemente, hacer de la educación un gran objetivo nacional. La unión de los venezolanos, que tenga como claridad en cuanto a que sin educación no tenemos país, que hay que concentrar todos los esfuerzos en volver a tener una educación como la tuvimos o mejor todavía. Nosotros tuvimos una educación que produjo a Andrés Bello, que produjo a Cecilio Acosta, que propuso que aquí al doctor Fernández, que fue el inventor del bisturí de diamante, el doctor Reich, que llegó a ser presidente del Massachusetts Institute of Technology, el más importante centro de tecnología, nació aquí en Maracaibo en el año 50. O el doctor Rodríguez Iturbe, no el Pepe, sino su hermano que es científico, Ignacio, y es miembro de la Academia de Ciencia de los Estados Unidos. Ahora, eso fue con otra educación. Claro. Con esta educación que tenemos, con la revolución, no vamos a producir nada. Vamos a un país completamente, yo le diría... analfabeta, prácticamente. Es un país que me preocupa, y yo invito a los chamos a que lean, a los jóvenes. Que lean mucho, que lean mucho. Al regreso, doctor, ¿cómo no? Yo quiero que usted me comente sobre cómo visualiza usted a la otra opción del gobierno, que es la oposición. Quiero que usted me dé un análisis de cómo ve usted Eduardo Fernández, porque sabemos que usted tiene un partido político, sabemos que usted está trabajando por el país, está presentando una propuesta a la oposición, pero ¿cómo la ve usted? Porque Bukele le dijo... Es que si yo apoyo a la oposición, apoyo a Maduro. Lo dijo el presidente Bukele la semana pasada. Quiero que al regreso me comente cuál es la visión de este sector importante en el país.
Tenemos que hacer la pausa. Vamos a hablarles de Óptica Caribe. ¿Por qué le vamos a hablar de Óptica Caribe? Porque usted consigue el descuento de la hora del café. Ahí está el número de telefónico. Si va para San Francisco, Orlando Medina va a ir para que se ponga la lente para que visualice mejor país, ¿verdad? Allá lo ven entonces San Francisco frente a la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe. Ahí está Óptica Caribe. Y Galicia va a ir al centro de la ciudad, en el Centro Comercial Caribe Zulia. ¿Por qué? Porque la Óptica Caribe le ofrece estos mejores descuentos y están ubicados en el Centro Comercial Caribe Zulia. Óptica Caribe, con nueva visión. Para la sede de Copey, ahí en Doctor Portillo me voy yo, en el taxi El Maravino, Galicia. Tremendos encuentros se hacían allí. Mire, me voy ahí, ¿por qué? Porque yo llamo al número que veo en pantalla y desde aquí, desde la ciudad de Maracaibo al Aeropuerto Internacional de la Chinita, $15 el servicio de taxi El Maravino, que es responsabilidad y economía. La Hora del Café presenta Desde la Acera. Desde el cerro. Yo recuerdo cuando usted durmió en un rancho. En varios. En varios ranchos. Sí, señor. La campaña Del 88. 370.000 votos me dio el Zulia en esa campaña. Ahora que venía muy contento porque recibió un honor inmenso, que fue que me hicieron doctor honoris causa de la urbe. Y yo venía muy contento y entonces me puse a revisar cuántos votos saqué yo cuando fui candidato hace una pila de años. 370.000 zulianos me dieron su confianza. Esa cifra hoy sigue siendo una cifra para ganar las elecciones en el Zulia, ¿no? Bueno, y el destino es una cosa, y los designios de Dios creador en cuanto al poder, en la política y la providencia, correcto. Es increíble. Luego venir todo este proceso con las Andrés Pérez y venir lo que ya conocemos como historia. Porque es bueno contar la historia, yo digo la historia viva, la historia real de lo que ha sucedido allí. Pero yo le dejo un planteamiento sobre la oposición venezolana. ¿Qué visualiza usted, doctor Vuelvo Fernández? de nuevo. La oposición tiene que dar un salto cualitativo para reencontrarse con el país. El país no quiere nada con Maduro, pero tampoco quiere nada con la oposición. ¿Cómo se reencuentra la oposición con el país? Haciendo planteamientos serios sobre la manera de resolver los problemas de Venezuela. Si el Zulia tiene problemas de luz eléctrica, bueno, la oposición debería estar en condiciones de presentar una propuesta que signifique que al cabo de poco tiempo de lograr el cambio de gobierno, los maracuchos van a tener mejor iluminación. Si Maracaibo insólitamente no tiene agua, y digo insólitamente por lo del lago, claro, teniendo al lago... Y las represas que hay aquí, doctor, que son tres represas que Bueno, suministran ¿cómo a todo el país? es posible que el gobierno haya sido tan incompetente y tan indolente que no haya resuelto el problema del agua para que todos los maravinos y todos los zulianos tengan agua potable, sobre todo para los niños? ¿Cómo es posible que los niños estén tomando aguas contaminadas? Claro. Bueno, si además hay un problema de seguridad en las carreteras y unas alcabalas, y bueno, vamos a mejorar todo eso. Lo que tú has llamado, y te felicito por el concepto, una Venezuela normal. Tenemos que hacer un país normal, que tenga buena educación, que tenga buenos hospitales, que tenga buenos partidos políticos y que tenga más y mejor democracia. Ojalá que en las elecciones del año próximo aprovechemos la oportunidad que tenemos de elegir un nuevo presidente, de elegir un nuevo gobierno y de poner a andar la recuperación nacional. Muchos analistas hablan de una crisis política. Yo me suscribo a esto, porque sencillamente alguien dijo por aquí, muy radical, que entrevisté hace poco, bueno, no mentira, lo entrevisté para
pistas a las personas quién dijo esto. Es que se han hecho todas las reuniones. México ha sido un fracaso. La oposición está trabajando con el gobierno. Aquí no hay salida. El CNE no sirve. Yo no reconozco a Maduro. Yo no reconozco a la Asamblea Nacional. Yo no voy a reconocer nada, pero soy candidato a las primarias. Stop, dije yo, un momentico. Aquí está pasando algo. Aquí hay una disociación. Esa palabra la pusieron de moda, usted sabe, este sector. Pero yo digo, un momentico, ya va. ¿Cómo construimos esa conexión, esa emoción de este sector de oposición, los que van a votar por ustedes, y esa conexión emocional que tiene que existir obligatoriamente, porque usted es doctor en ciencias políticas, imagínese usted. Usted es doctor en ciencias políticas y sabe lo que les quiero preguntar para que usted le responda a aquellos que están conectados y que se desconectan, pero es precisamente por un discurso, un metamensaje que se le está llevando en estos momentos a unas personas que quieren solucionar la crisis política, a todos aquellos que queremos un país normal, pero es que se le habla diferente cuando me hablan de la oposición, doctor Fernández. Yo digo que en Venezuela no hay una crisis, sino 5 crisis. 5 crisis. La crisis política, el colapso de las instituciones, la crisis económica, inflación, recesión, el Bolívar se ha vuelto nada. La crisis social, pobreza. Hay mucha gente viviendo en situación de miseria. Claro. La crisis de los servicios públicos, que en todo el país es dramática, pero en el Zulia particularmente grave. Y finalmente, la crisis ética, la crisis moral, la corrupción. En Venezuela siempre ha habido corrupción, lamentablemente, pero nunca la corrupción había llegado a los niveles escandalosos en que ha llegado. El propio gobierno reconoce que se le desaparecieron 3.000 millones de dólares. Y al cabo de unos días apareció alguien y dijo, no, no son 3.000, son 9.000. Y otro dijo, no, son 20.000 millones. Ni siquiera se sabe cuánto se han robado. Escarrá lo dijo. Así es. Dijo que eran 23.000 millones de dólares que resuelve la parte de la crisis económica de este país. Parte no, mucho, buena. Buena. Muy bien, pero entonces, vamos a ponernos serios. Aquí no hay apelación a la violencia, ¿no? Lo que tenemos es que el año que viene hay unas elecciones. ¿Cuál es el deber del gobierno? Respetar las elecciones. ¿Cuál es el deber de la oposición? Presentar una alternativa seria, confiable, que movilice a los electores, que los electores digan, oye, vale la pena votar porque me han presentado una candidatura atractiva, un programa atractivo, un programa serio, voy a moverme de mi casa para ir a votar por esa alternativa. Pero no puede ser una guachafita, no puede ser un desorden de candidatos, sino que tiene que ser un planteamiento serio. Entonces, si se hace eso, lograremos el cambio político primero. Una vez que logremos el cambio político, el nuevo gobierno tiene que lograr el cambio económico. Usted conoce de todos los procesos latinoamericanos, los conoce porque ha escrito, tiene ensayos, diferentes investigaciones y hemos leído diferentes tendencias en cuanto a la visualización de la solución de las crisis. El caso de Chile, el caso de la Argentina, el caso de cuando recibimos todos esos inmigrantes por los problemas sociales que se presentaban en Latinoamérica. Pero aquí hay sectores, doctor Eduardo Fernández, que están desde Miami con esta máquina. Por cierto, acabo de abrir por aquí algo importante. Yo pregunto, por aquí me preguntan por el teléfono, me preguntan por todos lados. Pero fíjese, todo esto, en este momento, ¿cómo solucionarlo si no es negociando? Yo quiero hacer esta pregunta, porque cuando uno habla de negociar, no, este es chavista. Yo no puedo decir aquí, doctor Oscar Belloso, mi respeto para usted. Mire, hay que solucionar la crisis, hay que buscar soluciones. Ese es chavista. ¿Cómo hacer entender a la gente común que la negociación en la política es vital? Es vital. ¿Cómo hacerlo entender, doctor? Pues mire, usted quiere luz. Bueno, tiene que entender que hay que conversar con los técnicos, con los financistas, para que haya los recursos económicos que mejoren las condiciones del suministro de luz en el Zulia. Usted quiere agua, hay que conversar con las empresas que saben de eso y el financiamiento para hacer las obras indispensables para aprovechar los inmensos recursos hidráulicos que tiene el Zulia.
todo es conversación, eso es lo civilizado. Correcto. Tenemos que hacer Los ¿cómo no? bárbaros Ujú. apelaban a la violencia. Claro. Los civilizados apelamos a los votos y a la conversación. Conozco la propuesta de país que está presentando Eduardo Fernández, pero, siempre hay un pero, ¿cómo presentar y cómo concretar un proyecto de país cuando en Carabobo va a ganar la Cava? Mire esto. Y en diferentes estados van a haber gobernadores chavistas y son 360 y pico de alcaldes que la mayoría pudiera ser chavista, como puede revertirse lo que llama la correlación de fuerzas, doctor Eduardo Fernández. Al regreso, a ver si lo voy a dejar para el regreso, porque sé que una respuesta bien concreta sobre presentar un proyecto país con la diversidad de gobernadores y alcaldes, pero con un presidente de oposición. Esto es un escenario, porque puede reelegirse Maduro también. Pero al al regreso. ser presidente ya no es de oposición, ya es el presidente. Ya es el presidente, es oficial. El doctor Eduardo Fernández en la hora del café en el canal 11 del Zulia. Vamos a hacer la pausa, pero vamos a actualizar versionfinal.com.be. Actualizamos información a esta hora. ¿Y qué tenemos de información? Mire, yo uso mi papel como si estuviera todavía en la escuela de comunicación. Dólar Banco Central de Venezuela registra un aumento del 50.2% en 5 meses. Venezuela será la próxima sede del seminario de descolonización 2024. Presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, tacha de dictadura, rectora de la Universidad Central de Venezuela por su suspensión de elecciones. Estas son algunas informaciones que usted puede actualizar en versionfinal.com.be. Está la portada del periódico. Ojalá tengamos en papel nuevamente versionfinal.com.be. Bueno, continuamos con más. ¿Estamos dónde? En Venezuela, en el Zulia, en Maracaibo, en los estudios del Canal 11 del Zulia. Siempre digo del Zulio. Bueno, ¿verdad? Debería llamarse Zulia, no Zulia. Zulio, como estado, ¿verdad? Es Zulia. En el estudio C. Y hoy estamos entrevistando al doctor Eduardo Fernández. Representa un sector de oposición bien importante y en estos momentos está recorriendo el país llevando propuestas de gobierno, propuesta de país, que es lo que hace falta, escuchar en algunos que se están inscribiendo y no tienen un proyecto. Algunos, no todos, doctor. Ese proyecto, ¿cómo concretarlo con la diversidad que pudiera ocurrir con este proceso electoral, que es el primero presidencial, y luego las mega elecciones, doctor Eduardo Fernández? Haciendo lo que estamos haciendo aquí Ajá. hoy, conversando sobre eso. Ujú. ¿Cuáles son los puntos que a mí me parece que son los más importantes? Entonces se los presento a la opinión pública, a través de la televisión, de los programas de opinión, de los medios de comunicación social, de las redes. ¿Y en qué consiste el programa? Ok. Primero, eso que tú has llamado muy bien la reinstitucionalización del país. Ujú. Hay que profundizar la descentralización administrativa. Los gobernadores y los alcaldes tienen que tener los recursos necesarios para hacer un buen gobierno regional y unos buenos gobiernos locales. El cambio político. Después el cambio económico. Para mejorar la economía venezolana, ¿qué hace falta? Inversiones. Y para tener inversiones, ¿qué hace falta? Confianza. Entonces, este gobierno de Maduro no genera confianza. Los inversionistas no van a arriesgar su plata en Venezuela mientras Maduro esté en Miraflores. Se necesita un cambio de gobierno y un gobierno que defina una política económica seria, que inspire confianza. Después el cambio social. La pobreza, mi querido amigo, no se va a resolver regalando bolsas Clapi. No, jamás. La pobreza se va a resolver con más y mejor educación. Así es. Cuando los hijos de los pobres tengan más y mejor educación, Claro. van a poder tener empleos mejor remunerados y mejor pagados, y la familia va a salir de la pobreza. Así es. Más educación y más inversiones es la clave para mejorar lo de la pobreza. El cuarto tema son los servicios públicos. Claro. Hay instituciones financieras internacionales que tienen programas especialmente para resolver el problema de la luz eléctrica. En el Banco Mundial, en el Banco Interamericano de Desarrollo, en las Naciones Unidas, en el Banco Interamericano de Desarrollo, en la Corporación Andina de Fomento. Entonces, hablar con estas corporaciones, traer el dinero y darle luz al Zulia.
y darle agua al Zulia. No es tan difícil, esa Venezuela normal. Usted vivió, disculpe, voy a hacer un inciso porque sé que va a seguir hablando del proyecto País, pero usted vivió esa transición de la Venezuela, unos la llaman saudita, que no era ninguna Venezuela saudita, era una Venezuela que $1 no le roncaba a un bolívar, para hablar en términos coloquiales. Pero usted vivió esa transición de lo que se vivió con todos los hombres de gobierno, todos estos presidentes, y al llegar al gobierno de Luis Herrera Camping, sucede lo que tenía que suceder. Un hombre sensato tomar la medida que había que tomar. Luego ese desprendimiento y todo lo que ha sucedido desde el punto de vista económico, que es fundamental en un país para llevarlo adelante. En estos momentos es una cosa, ¿sabe de cuántos ceros, doctor? No, Como que son 9. no, 14 ceros. Es decir, no podemos comparar una obra que se hizo en este momento, en esa época, a este momento, precisamente por esta locura, le digo yo, de lo que ha sido la hiperinflación y todo este problema que hay en el país. Ahora, la pregunta precisa que le quiero hacer. Por ejemplo, yo quiero hablar a usted de PDVSA y de la agroindustria, para no hablar del turismo y para no hablar de grandes factores en el país que nos pudieran sacar de una crisis. Mira, yo estoy seguro que los productores del campo que están oyendo este programa recuerdan muy bien una cosa que se llamaba Agroisleña. Claro. Agroisleña era una empresa privada, pero una empresa privada que se ocupaba de atender todas las necesidades de los productores del campo. Llegó aquel señor y dijo, exprópiense. Expropiaron a la agroisleña, la sustituyeron por una cosa que llamaron agropatria. Y resulta que no sirve para nada. Y los productores del campo no tienen, como tenían antes, semillas, asistencia técnica, vialidad agrícola, diésel y gasolina para poder movilizar los vehículos para sacar la cosecha y llevarla a los centros de comercialización, los créditos necesarios. Bueno, tenemos que volver a lo que ya vimos, ya tuvimos, y mejorarlo más todavía. El Zulia, yo te repito, el Zulia tiene un enorme potencial agropecuario. El Zulia puede producir toda la carne que se necesita en Venezuela y exportarla. Y puede producir toda la leche que se necesita en Venezuela, atender la demanda nacional completa, no solamente la del Zulia, la de todo el país. El caso de PDVSA, y el caso que es lo más inmediato, lo más rápido. Y el caso de PDVSA, déjame decirlo rapidito. ¿Cuál? ¿Qué se necesita para reactivar la actividad petrolera en Venezuela? Enormes inversiones porque se ha retrasado muchísimo. Entonces, el Estado venezolano no tiene ese dinero. Vamos a hablar con las compañías que sí tienen ese dinero para que inviertan en Venezuela. Esas compañías no van a venir si no hay un gobierno que merezca confianza. Entonces, inversiones. Pero además se necesita tecnología, y tecnología de punta, porque la tecnología en la industria petrolera va cambiando todos los días, así como va cambiando la tecnología en las comunicaciones, también en la industria petrolera. Hay compañías importantísimas en el mundo que tienen la tecnología indispensable para explotar la industria petrolera. Esta pregunta me la envía Galicia. Ajá. Oiga bien, este 22 de octubre son las primarias. Ajá. Y está María Corina, Manuel Rosales, Enrique Capriles, 3 candidatos que tienen el chance de ser el candidato. ¿A quién apoya usted en este momento? Yo he dicho con mucha claridad que no me gustan las primarias. Y a estas alturas te puedo decir que ni siquiera sé si habrá primarias. No hay condiciones. No sé. Veo con mucha preocupación que se tomó un camino que a mí no me parece conveniente. Observa, me has dado 3 nombres. Ok. Observa que uno de los 3 Está inhabilitado. está inhabilitado, pero otro de los 3 no ha dicho todavía si es candidato. Está relajado, dijo. Está relajado. Esperando está la primaria. tranquilo, viendo lo que está pasando. Usted se ha reunido, esta pregunta no es personal, Ajá, es de interés nacional, ajá. con María Corina Machado, doctor. Muchas veces. Yo tengo una relación muy cercana con la familia de María Corina. Claro.
y la conocí como una muchacha muy encantadora que no estaba metida en política, y después la he conocido como dirigente política con mucha intensidad y mucha actividad, y hemos hablado muchas veces. Usted conoce muy bien de la política electoral que debe tener todo candidato presidencial. La pregunta, ¿hay una unidad verdadera en toda Venezuela que puedan llevar los votos y cuidar los votos voto a voto para cambiar un sistema político? Pregunto. La respuesta, un monosílabo. No. No estamos preparados para eso. La oposición está perdiendo mucho tiempo en una peleadera horrible y no nos estamos preparando para promover el consenso que se necesita y la organización que permita vigilar los votos. Un mensaje para el Zulia, para Venezuela. Un mensaje de mucho cariño para el Zulia, de mucho afecto para el Zulia, y un mensaje de esperanza. Vienen tiempos mejores. Tenemos que trabajar, hay que hacer dos cosas: rezar mucho, pedirle a Dios que se apiade de Venezuela, y trabajar intensamente para lograr el cambio. Muchísimas gracias, doctor. A usted, muchas gracias. Por haber venido al programa, y Muchas siempre gracias. será su casa, el Canal 11 del Zulia. Muy contento. Y todas las personalidades que están aquí. También llegó Braulio Arias. Muy agradecido. Un gran saludo al intendente, que lo tenemos el miércoles. Muchas gracias. Monten Braulio, agenda, gran Braulio amigo de muchos años, Braulio Arias. El doctor Oscar Belloso, también Orlando Gran Medina, y amigo algunos de dirigentes Marta. que los veo. Ahí hay un dirigente del chico de la JRC, Educación Media. Ahí está, nuestro amigo. Se me va el nombre. Así que un gran saludo a todos ustedes por haber venido. Y bueno, doctor, despedimos. Como siempre despedimos. Mire cómo despedimos esto. Dios creador, que quita y pone a hombres y a mujeres poderosos y poderosos, los bendiga infinitamente. Chao. Tu participación es muy importante. Gracias por la sintonía.